reunidos como familia. Por eso decía en el discipulado la vez pasada, ¿no? Conoces a tal, porque muchas veces no nos atrevemos a conocer a las personas. ¿Por qué? No sé. Puede ser por arrogancia, puede ser por desinterés. Yo vengo, yo me sirvo de la palabra y que ruede el mundo. Y eso no le agrada al Señor, ¿eh? Y ahorita te lo voy a mostrar a través de la Escritura cómo esto no le agrada al Señor. Y si tú estás para agradarle al Señor, pues te ocupas, ¿no? De que todo lo que hagas le agrade al Señor. Por eso es bien importante este tema, contemplando el valor de la familia, y eso nos lleva a un objetivo. Por favor, dice así: mirar y valorar la gran bendición que tenemos al reunirnos como hermanos. Mirar y valorar la gran bendición, el gran propósito que tiene Dios en nuestras vidas, ¿sí? Al reunirnos como hermanos. Porque hay hermanos que no quieren ser hermanos, no quieren ser vistos por nadie, pero se dicen hermanos. Y vamos a ver cómo eso no le agrada al Señor. Y tú dirás, bueno, pues es que es mi forma de ser. Sí. El Señor no está en contra de que tu forma de ser pueda cambiar, pero pueda cambiar de manera que le agrade al Padre. Vamos por favor al Salmo. ¿Quién quiere pasar a dar el Salmo? El Salmo anterior, Salmo 112, verso 1. Adelante, por favor. Aquí está en la fila. Atrás de mí. No. Pasen, por favor, pasen. Nada más tengan cuidado con los cables. Pasen, por favor. Eri. Bienaventurado el hombre. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmos 112:1. Muchas gracias, Eri. Gracias. Sé que no es fácil, pero le doy gracias a Dios. Almita. Salmo 112:1. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Gloria a Dios. Gracias, Almita. Por favor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Hermana Maricare. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. Muchas gracias, Dios le bendiga. Adelante, Miguel. Buenos días. Bienaventurado el hombre que le teme a Jehová, que en sus mandamientos se deleita de gran manera. Salmo 112, verso 1. Muchas gracias, Miguel. Dios te bendiga. Adrián. Buenos días. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Por favor. Bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y se deleita en sus mandamientos en gran manera. Salmo 112:1. Muchísimas gracias, Luis. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Gloria a Dios por tu vida, Oscar, también. Pues bueno, como se dan cuenta, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Me da la verdad que hasta a veces dan ganas de llorar, pero hoy por hoy nos aguantamos un poquito. Al ratito vamos a llorar de gozo, de esa tristeza que te llena el alma de satisfacción, porque ves, ¿sí? Que se van preparando, ¿sí? Al final de cuentas somos una iglesia discipuladora y dentro de ello, pues
el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone en lo mucho. Gloria a Dios por sus vidas. Entonces, hoy vamos a memorizar el Salmo 133, verso 1 también, ¿sí? Y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y bueno, vamos a dar una pequeña introducción de lo que significa este salmo. Este salmo pues es del rey David y pertenece a los salmos graduales. ¿Cómo es esto? Estos salmos se daban en peregrinaciones de una forma ascendente. Son partes del Salmo 120 y del Salmo 134 y se conocen así porque eran cánticos que cantaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén, ¿verdad? Cuando iban camino a él y se iban dando gradualmente subiendo al templo. Regularmente estos cánticos se daban en las celebraciones de la Pascua, del Pentecostés y de la fiesta de los tabernáculos. Y algo interesante que en su contexto histórico como tal, el Salmo pudo haber sido escrito para celebrar momentos especiales. ¿Cómo es esto de los momentos especiales? Para la unidad del pueblo de Israel, ¿sí? Para dar unificación a las tribus o eventos que fomentaban la paz y la solidaridad. ¿Qué es lo que hacemos ahorita? Eso mismo, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues este mensaje trasciende a través del tiempo y hoy toca también a la iglesia. Lo que nosotros hacemos, lo que es importante y crucial para el creyente, para la edificación del cuerpo de Cristo y sobre todo también para el testimonio del Evangelio. ¿Qué testimonio estamos dando? Por eso le decía la vez pasada el pastor Heriberto, si ya llevas tiempo aquí y no sirves o no haces, no digas que vienes aquí. Y dije, ¡oh, caramba! Es muy cierto porque pues es importante despertar, ¿no? Y servir en algo al Señor. Ahora sí, acompáñame, abre tu Biblia, por favor, en el Salmo 133. Y vamos a empezar con el primer verso. Pero fíjate, son 3 hermosos versos que tiene este salmo únicamente. 3. Y vamos a desarrollarlos de tal manera que nos quede, pero bien establecidos. Ahora sí. Dice verso 1 del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y eso es lo que es el Salmo 133. Pero vamos a poner este tiempo al Señor, vamos a orar para que nos dé ese entendimiento. Amado Señor, te seguimos dando gracias esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque siempre hay una palabra fresca de tu parte para poder tomarla, Señor, llevarla a cabo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente esté dispuesta a recibir tu palabra, Señor, y que nuestro corazón también, Señor, para poderlo poner por obra. Ayúdanos, Señor, porque tú has dicho en tu palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos en esta mañana. Anhelamos, Señor, conocer más de ti para poder poner en práctica, para poder entender que no es todo lo que tenemos tu presencia, Señor, sino es lo único que tenemos para tener una relación con tu Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, antes de comenzar estos 3 hermosos versos, vamos a dividirlo en 2 porciones para poderlos entender un poco mejor. Y la primera porción la vamos a ver en el verso 1. Y en ese verso vamos a ver lo que sucede de manera
horizontal. ¿Qué quiere decir esto? De manera de lado a lado, ¿sí? Y la segunda porción la vamos a ver en el segundo verso y en el tercero, ¿sí? Cómo es lo que sucede de manera vertical, lo que viene de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a ver la primera porción de lo que sucede de manera horizontal. Y vamos a leer todo el verso y vamos a ir escudriñando todo ese verso tan hermoso. Y dice el Salmo 133, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo hemos repetido varias veces, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice, al principio dice mirad. Y fíjate que el salmista nos enseña o nos invita, ¿verdad?, a observar detenidamente los beneficios de tener, de habitar, de mirarnos juntos, ¿verdad?, como creyentes. Pero no solamente eso, sino también el hacerlo para que podamos valorar la unidad y entonces promoverla. Si nosotros vemos detenidamente lo que es mirar, vamos a ponerlo por obra, pero vamos a poderlo promover, pero también la vamos a poder cultivar. Y vamos, por favor, les voy a explicar un poquito. ¿Por qué nos debemos de mantener juntos? Dijo un pastor en algún momento que el peor obstáculo de un hombre es estar solo. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. Cuando nosotros estamos solos no hay crecimiento. Y eso fue lo que me pasaba a mí, era lo que me pasaba a mí. No me sujetaba. Y en el momento que yo decido sujetarme, las cosas empiezan a verse diferente en mi mente y en mi corazón. Y empieza a cambiar, empieza a haber una diferencia. Porque cuando ya estoy con mi amado pastor, es Sergio Cervantes, y estoy con mis hermanos mayores, me ayudan, me cobijan, ya no me siento solo. Pero es que tengo a mi esposa, a mis hijos, sí, pero tengo hermanos mayores en la fe. Tengo a mi amado pastor. Y ahí empieza a cambiar. Seguimos en el verso 1 y dice, cuán bueno, ¿sí? Ok, la palabra bueno, vamos a ver su significado. Estoy probando a multimedia, ¿eh? A ver a qué horas lo pongo. Ah, no. Vamos, multimedia. Échale ganas. Y dice, el original, ¿sí? Dice, en el original, en el hebreo, se llama tov. Tov, que además de bueno significa agradable, correcto, beneficioso, por lo que no solo se describe la excelencia y belleza, sino que tiene un beneficio para el que la tiene. Y déjame decirte que esta palabra bueno, tov, se dio primeramente en los inicios de la palabra, en Génesis capítulo 1, ¿sí? Donde se vio que todo lo que creó fue bueno. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo puso tov? Dios, ¿verdad? Pero no solamente fue bueno, sino que también, fue bueno a los ojos de Dios, pero también cumplió su propósito. Cumple el propósito por el cual fue creado. Y nosotros hemos sido creados con un propósito. Y ese propósito es bueno. La palabra bueno también se utiliza en algunos otros salmos. Vamos por favor en el Salmo 92, verso 1, y ve lo que dice el Salmo 92:1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo.
Y vemos también en otra ocasión, en el Salmo 82:10, cómo la palabra to se refiere a cómo empieza este Salmo de 84:10. Dice, porque mejor, dice, van 84:10, Salmo 84:10. No los quiero presionar, ¿verdad? Pero, a ver, si no, vamos a tener que hacer algo ahí en especial. Porque top es un día en tus atrios, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y vemos cómo la palabra se empieza a manifestar en estos salmos. Ahora vamos a continuar con el Salmo 133:1. Ya vimos mirad y vimos cuán bueno. Ahora después dice, y cuán delicioso. Y cuán delicioso viene del original, del hebreo. ¿Sí? La palabra delicioso viene en el original del hebreo, es naim. ¿Sí? Y naim, que además de delicioso, significa placentero, que implica algo que causa satisfacción, alegría, o como dice, o placer. Entonces, esto quiere decir que genera una sensación de bienestar en lo individual, pero también en lo colectivo, ¿sí? Y esta palabra también se utiliza en otros salmos. Vamos al Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Delicias en tu poder para siempre. En el Salmo 84:1, ve lo que dice también, 84:1. Cuán amables, deliciosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Vamos al Salmo 133:1 y vamos a ir complementando cada una de esas palabras que dice este hermoso salmo o verso. Dice, vimos, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Ahora vamos a ver el habitar. Cuán delicioso es habitar. Y la palabra habitar en el original, en el hebreo, ¡ay! Yashab. Ya está puesta los multimedios, Yashab. Que no se trata de una estancia temporal o una visita ocasional, sino de una acción que indica un asentamiento estable y prolongado. Entonces, se utiliza para describir la permanencia de un lugar y establecimiento a alguien en un lugar en particular. ¿Sí? Ahora, cada uno de nosotros afortunadamente tiene un hogar. No significa que nosotros todos tenemos que vivir en un solo techo, sino que cada uno vive en diferentes partes, pero es cuando nosotros vemos que nuestro Dios es omnisciente y omnipresente. Está pensando, sabe lo que tú piensas, pero está donde tú estás, la redundancia. Él siempre está con nosotros. No importa dónde tú estés, pero lo que sí le importa a Él es la convivencia que nosotros tenemos y la profundidad del compromiso de compartir. ¿Sí? Compartir una vida en comunidad. No somos iguales, ¿sí? En pensamientos, pero lo que le agrada a Él es que convivamos. Esto yo no lo sabía. Yo era antisocial, pero me voy dando cuenta que al Señor le agrada que compartamos tiempos en su presencia.
lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Fíjate nada más, Dios ha escrito, o Dios ha dicho, ¿verdad? Él habita en medio de ¿quiénes? De aquellos que le aman, de aquellos que proclaman su nombre. Sí, vamos por favor a Éxodo, capítulo 25, verso 8. Y ve lo que dice el Señor. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y yo lo veo así. Este es un santuario. Tu vida es un santuario. Pero hoy es un santuario en convivencia, en habitar juntos, en tener un mismo sentir. Y vamos a ver esta palabra, cómo se da a conocer en otros salmos. Vamos al Salmo 22:3. Ve lo que dice la Escritura. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ok, ahorita que nosotros alabamos al Señor, Él habita. Ahorita que estamos contemplando su palabra, meditando la palabra, escudriñando la palabra, Él habita. Porque es palabra de Él. Salmo 91:1. ¿Quién no se sabe este salmo? Todos digan todos. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Y fíjate nada más, el que habita al abrigo del Altísimo. Vámonos al Salmo 84:4 también. Ve lo que dice el 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Pero es como es una exclamación. Perpetuamente te alabarán. Perpetuamente alabaremos al Señor. ¿Y quién no anhela la salvación, verdad? Vamos a continuar con el Salmo 1 de 133. Y ya vimos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Pero ahora llama a los hermanos. Pero aquí el salmista, el rey David, no se está refiriendo a los hermanos de sangre. Se está refiriendo a los hermanos en la fe. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son parte de un mismo cuerpo. Estamos siendo iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que se refiere a los hermanos en la fe. Y después dice en el mismo verso, juntos y en armonía. Los hermanos juntos y en armonía. Vamos a ver lo que significa juntos y en armonía. Dice, estas dos palabras en el origen hebreo es una sola, que significa yahad, que significa juntos en unidad, pero en una unidad armoniosa. No están diciendo que todos somos iguales. Cada uno tiene una manera de pensar diferente, ¿sí? No quiere decir que no solo estemos en un lugar físico, sino teniendo un acuerdo profundo. Cuando metemos las oraciones, las peticiones de oración, tú estás en tu casa, yo estoy en la mía. ¿Qué es lo que hacemos? Ay, ¿sabes qué, brother? Pues vamos a orar por David, ¿no? Vamos a orar por Oscar. Pero tú estás en tu casa y yo en la mía. Pero estamos teniendo un acuerdo profundo, ¿sí? Estamos haciendo parte de una integración completa donde las partes se unen o nos unimos para formar un todo, ¿sí? Otro ejemplo, pues vamos a ver cómo esta palabra se da en este salmo. Vamos al Salmo 34, verso 4. Y dice así, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos, y aquí está la parte, aúna su nombre. O sea, todos los hermanos, aúna su nombre
Y fíjate que en la cultura hebrea, esta parte era muy importante. La idea de vivir juntos y en armonía tenía una profunda importancia. ¿Pero por qué tenían esa importancia? Porque eran 12 tribus. 12 tribus que tenían diferentes caracteres. Como nosotros, como hermanos, en lo biológico, cada uno somos diferentes los que tienen hermanos. Todos diferentes. Unos chiquitos, unos grandotes, unos más gorditos, unos más flaquitos, qué sé yo, ¿no? Así igual las 12 tribus tenían diferentes pensamientos, pero tenían un todo, porque todos estaban enamorados de Dios. El todo lo cubría el pacto que tenía con su pueblo de Israel. Entonces esta unidad pues hacía un reflejo de identidad. Nosotros somos diferentes, pero debemos de tener esa identidad como hijos de un cuerpo. Y ese cuerpo pues es Cristo. Muchas veces no pensamos que tenemos que tenemos el mismo pacto, que cada uno de nosotros puede llegar a ser salvo. Y independientemente que tengamos una familia diferente, que hayamos crecido de una manera diferente, hay unos que crecieron sin padres, otros que crecieron sin mamá, otros que se crecieron sin papá, otros que crecieron con padres, pero los padres estaban ausentes. Pero todos tenemos una manera de pensar, pero una vez estando en Cristo nos debemos de animar y vivir juntos en armonía. Juntos en armonía como lo estamos haciendo ahorita, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pensar de una manera conforme al pacto. Decía hace un rato, ¿verdad? Si tú predicas Juan 3:16, la mayoría de nosotros sabemos que es Juan 3:16. Y podrás decir, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es lo que nos ha dado, compartir armoniosamente la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Efesios para ver cómo lo expresa Pablo, ¿sí? Y vamos a Efesios 4, verso 1, y vamos a leer, por favor. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué fuisteis llamado? A tener comunión con su Hijo Jesús, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir fomentando una comunidad, no alejarlos, sino fomentar una comunidad en amor para tener un servicio mutuo, ¿sí? No solamente que sea bueno o que sea beneficioso para los hermanos, sino que también sea beneficioso para poder ser testimonio del Evangelio y para ser un cuerpo en Cristo, ¿sí? Acompáñame por favor a Juan capítulo 17, verso 21 al 23. ¿Cómo lo dice Jesús aquí? Dice así: para que todos sean uno,
Pero ve a quién le habla. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces el habitar juntos los hermanos, aparte de que es delicioso y es en armonía, le encanta a Dios. Le agrada a Dios. Y aquellas cosas que pudieses tú decir, es que estas me convienen, pero no son tan deliciosas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, una persona tiene que ser operada, o cuando una persona llega al hospital, ¿qué hace el cuerpo de Cristo por esa persona? Pues ora, estamos orando. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido ciertas circunstancias? Puede ser de trabajo, puede ser cuestiones familiares, pueden ser cuestiones personales, pueden ser cuestiones de enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos? Nos unimos en oración. Pero eso posiblemente para la persona que está pasando no es tan delicioso. Pero sabemos que el Señor tiene, en el Señor hay salida, hay respuesta, hay pronta recuperación. Pronta recuperación en los sentimientos, en las emociones. ¿Sí? Hay otras cosas que pueden ser deliciosas, ¿no? El hecho de poder comer algo, pues delicioso a tu paladar, pero después, ¡ay, la pancita!, ¿verdad? De repente, pues te cae mal. Puede ser delicioso, pero no te conviene. Entonces, en esas dos cosas, te puede decir una persona aquí en la iglesia, ¿verdad? En la congregación, no, hermano, pues yo le recomiendo que se aviente un tecito de manzanilla, no sé. Pero hay una respuesta. Entonces, en ambas, nosotros como cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a vivir en ese espíritu, en un espíritu de armonía, y no estar criticando a la gente, no estar buscando el defecto, no estar buscando el detalle que te haga saber que tenías razón. No, eso no le agrada al Señor. ¿Qué es lo que puede generar satisfacción al Padre? Puse algunos puntos. Fíjate. Porque todos somos uno mismo ante los ojos de Dios. ¿Sí o no? Mujer, hombre, chico, grande, mediano, gordito, pelón, flaco de las piernas. O sea, somos uno mismo. Pero cuando haces a un lado los celos, porque hay veces que hay celos, cuando haces a un lado los celos, cuando haces a un lado el protagonismo, que quieres siempre resaltar ante los demás, cuando haces a un lado el creer que lo sabes todo, que a veces nos cuesta trabajo, el querer resaltar porque hay un error, porque hay esto, porque hay aquello, en lugar de ser paciente, mesurado, ¿sí? Cuando realmente practica sus mandamientos que no te hacen que no se te hacen como prohibiciones arbitrarias. Tú, si sigues sus mandamientos, vas a ser libre. La idea es que te mantengas libre. Pero cuando haces algo que no es correcto, ¿tú crees que le agrada? O sea, olvídate que le agrade al hermano o al pastor. Eso no tiene nada que ver.
que todo lo que hagas alabe al Señor, que todo lo que hagas honre a Dios. Eso es lo que tú debes de pensar, o lo que yo debo de pensar también, ¿verdad? Y sobre todo, cuando nuestra mente y nuestro corazón está sumergido en la palabra. No es que te hagas el religiosito, no, sino es que simple y sencillamente cumple con lo que el Señor te está mandando. Eso es todo, así de sencillo, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo. Vamos a la segunda porción. Sí, la segunda porción de esta enseñanza es el verso 2 y el verso 3, y vamos a ver lo que sucede de manera vertical. ¿Sí? Vamos, por favor, al verso 2 del Salmo 133, y dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces aquí vemos cómo el salmista utiliza dos metáforas, ¿sí? La primera, ¿cuál es? Que es el aceite, ¿sí? El óleo, el buen óleo, el aceite de la unción, ¿sí? Ese aceite de la unción que se utilizaba para consagrar a los sacerdotes. Y también habla de los utensilios, aquellos utensilios que se utilizan para el tabernáculo, ¿sí? Pero fíjate nada más cómo aquí en esta parte los va a marcar por separado. ¿Por qué motivo? Porque Dios le dio ciertas instrucciones a Moisés para darle la ordenanza a Aarón como el sumo sacerdote del pueblo de Israel. ¿Cómo está? Entonces, ¿no era Moisés? No, no era Moisés. El sumo sacerdote fue Aarón, su hermano, porque Moisés era como Dios. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver a Éxodo, capítulo 30, verso 22, y vamos a leer hasta el 33. Acompáñame, por favor, abre tu Biblia en Éxodo 30, verso 22. Y dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente de su base. Así los consagrarás y serás cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Entonces vemos que los ingredientes eran mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva, pero Dios lo prohibió que se usara para cualquier otro asunto que no fuese para la consagración. Hay que entender que no todo se puede hacer de una sola forma, sino que la forma de hacer es conforme lo dispuso el Señor. Dios le dijo a Moisés que ungiera ¿a quién? A su hermano, a Aarón, y a sus hijos, para que él fuese el sumo sacerdote de todo el pueblo de Israel. Acompáñame por favor a Levítico, capítulo 8, verso 12. Y dice así:
y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, vemos que en este salmo, el rey David, ¿sí?, pues aprovecha esta bendición de Dios. ¿Cómo? Porque primeramente lo utiliza para que sea abundante para todos. Esta misma unción lo utiliza para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué motivo? Porque hubo suficiente aceite para Aarón, no solamente para que se quedara en su cabeza, sino para que cayera, ¿sí?, en todo su cuerpo. Pero vamos a ver por qué fue necesario que cayera ese aceite sobre todo su cuerpo, ¿verdad? Porque esa bendición no solamente era personal, sino que esa bendición era no solamente para su cabeza, sino que para todo el pueblo de Israel, ¿sí? El hecho de que bajara esa parte del aceite era para bendecir a todo el cuerpo, a todo el cuerpo de Cristo, a todo lo que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, fíjate que hay una tercera, porque ya vimos dos, que eran los aromas que estaban combinados. Esos aromas, pues eran deliciosos, ¿verdad? Porque se estaban utilizando ciertos aceites y en esa combinación, pues venía un olor profundo y placentero, lo que provocaba un olor fragante, un olor que era refrescante. La palabra es refrescante para los oídos del hombre. Cuando tú profundizas en la palabra, cuando la meditas, cuando la contemplas, ¿sí?, empieza a haber ese refrescar en tu vida, porque empieza a haber revelación, empieza a haber con ese contentamiento, empiezas a sentir esa reacción del Padre que te está dando soluciones a los acontecimientos que estás padeciendo, ¿verdad? Y es lo mismo que quiere hacer esa unción, ese aceite para todo el cuerpo de Cristo, que sea abundante, no es escaso. Como decía, bástate, ¿verdad?, mi palabra, pero porque es lo único que tenemos. Acompáñame, por favor, a Efesios. Vamos a ver cómo Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Y vamos a ver cómo esta misma unción edifica el cuerpo de Cristo, ¿sí? Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y eso es lo interesante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso decía, si ya tienes tanto tiempo, ¿por qué no te unes al servicio? Porque esto va a edificar el cuerpo de Cristo. Edifica el cuerpo y edifica tu persona, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí, estamos bien concertados. Debemos de trabajar unánimes. No debemos de mantenernos sentados en el aspecto de no hacer nada. La idea es que todos sirvamos al cuerpo de Cristo. Cuando viene esa revelación a tu vida, a tu mente, a tu corazón, de verdad, la bendición cae en tu vida, porque entiendes el propósito al cual fuiste llamado. Versículo 3, Salmo 133, verso 3. Ve lo que dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y Hermón es un monte que está al norte de Israel, ¿sí?
y es conocido como el más alto, ¿sí?, de la parte norte de Israel. Este está a 2.814 metros sobre el nivel del mar y es uno de los más altos. Bueno, es el más alto. Pero el monte que está más bajito está a 714 metros de altura y ese está en el centro de Jerusalén. Ese es el monte de Sión. Pero la distancia entre un monte y otro está a 250 kilómetros de distancia. Y esa frescura, porque en el monte de Hermón, pues hay vegetación, y todo ese rocío llega al monte de Sión. Digo, y así es la bendición del Padre. Ese rocío llega, no importa dónde estés, pero que tu mente y tu corazón esté entregada al Señor. Imagínate nada más cómo pueden llegar esas grandes misericordias a tu vida. Y además, lo más importante es que debemos multiplicarnos. ¿Cómo te puedes multiplicar? Pues compartiendo de la palabra, compartiendo de tu testimonio, estando habitando todos juntos y en armonía. ¿Sí? Después dice en el verso 3, ahí mismo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Híjole, entonces no solamente es deleitoso, sino nos conviene estar unidos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque como le agrada al Señor, viene y derrama bendición sobre tu vida. ¿Cómo es esto? No importa. Por eso es que digo, aquí no hay niveles ni estatus. Pero también no quiero que te confundas, porque la misma palabra te da autoridad. Pero cuando viene una persona mal, y mal me refiero a que en su perspectiva no le está pasando tan bien, ¿qué es lo que sucede? Llega otra persona y ora por ella. O le da palabra. Y palabra no profética, o sea, no sobre tu profecía, sino palabra de Dios. Y ese cuerpo de Cristo, llega esa fragancia fresca. La fragancia fresca de los que le temen al Señor. ¿Sí? Entonces, si vemos que al Señor, como dice el Salmo 100, el verso 1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso le agrada a Dios. Vamos a terminar con el objetivo, por favor. ¿Sí pueden poner el objetivo? Mirar y valorar la gran bendición que tenemos al reunirnos como hermanos. Valora el hecho de que vengas a la iglesia. Valora el que está a tu lado, el que esté enfrente, el que esté atrás. Valóralo, porque eso le agrada a Dios. El valorarlo es amarlo, respetarlo, cuidarlo, no murmurar de él, sino cuidarlo. Saber en qué momento el Señor te puede utilizar para darle conforme a su palabra, darle amor, que a lo mejor necesita amor, a lo mejor necesita que lo abraces, o la abraces, o a lo mejor necesita que le estreches la mano. Algo necesita esa persona,
Algo necesitas tú, algo necesito yo. ¿Sí? ¿Oramos? Amado Señor, te seguimos dando gracias, bendito Padre, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos, a valorar, Señor, estas reuniones, a valorar el estar juntos como hermanos, Señor, en armonía, a deleitarnos, Señor, conforme a tu palabra, a hacer conforme tú anhelas, Señor, que seamos. También perdónanos, bendito Dios, si hemos atentado o cometido algo en contra de nuestros hermanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a reconocer en todo tiempo, Padre, que pues, tú eres el que estás obrando en nuestras vidas. Gracias te doy por la vida de los aquí presentes, Señor. Gracias te doy también por aquellos que no, por algún motivo no pudieron venir. Llénalos de tu amor también, Señor. Ayúdales, Señor, a que todo aquello, Señor, que les impidió venir, que no sea un obstáculo para la próxima vez, Señor. Y ayúdanos a mirar y a valorar la gran bendición que tenemos en reunirnos como hermanos. En el nombre de Jesús.